Vamos a ver cómo cambia la presión hidrostática intracapilar de los pulmones, la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial cuando tenemos un paciente que tiene infarto del miocardio. Entonces vamos a poner, aquí está el corazón, aquí está el corazón, la sangre regresa por las venas cavas, aquí está la vena cava superior, vena cava inferior, aquí está la vena cava superior, la sangre llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa aquí al ventrículo derecho. Aquí están las válvulas, aquí está el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Aquí se divide. Finalmente la arteria pues, se divide en varias ramas. Y finalmente va a dar los capilares pulmonares. Estos son los capilares pulmonares. Y luego regresan en forma de las venas. Entonces aquí los capilares forman las vénulas. Y terminan así en las venas pulmonares. Venas pulmonares, 4 venas pulmonares que llegan aquí a la aurícula izquierda. Entonces la sangre pasa de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, esta ya es sangre oxigenada. La sangre va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a ir a la aorta y de ahí pues a todos los tejidos periféricos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente que viene con infarto del miocardio? Si tiene infarto del miocardio, obviamente la pared del ventrículo izquierdo pues va a estar sufriendo porque no está recibiendo sangre. Si el corazón del paciente está sufriendo, obviamente al corazón le va a costar más trabajo bombear la sangre. Al paciente le cuesta más trabajo bombear la sangre y entonces ¿qué pasa? Empieza a aumentar la presión aquí en el ventrículo izquierdo. Entonces aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, obviamente la aurícula, en la diástole, que es cuando le pasa la sangre al ventrículo izquierdo, obviamente a la aurícula le cuesta pues más trabajo echarle la sangre al ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo tiene más presión. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión en retrógrado, aumenta la presión de la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión de la aurícula izquierda, obviamente cuesta más trabajo que la sangre que está aquí en las venas pulmonares drene a la aurícula izquierda, porque tenemos más presión aquí. Entonces, si aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a aumentar la presión aquí. Aumenta la presión en las venas pulmonares. ¿Y qué pasa si aumenta la presión aquí? Aquí estamos hablando de presión hidrostática. Recordemos que tenemos 4 fuerzas, que son las 4 fuerzas de Starling. Entonces, aquí tenemos un vaso y aquí tenemos flujo, plasma, sangre, lo que sea. Tenemos 4 fuerzas. Tenemos la presión hidrostática intracapilar. Esa es la fuerza que ejerce el líquido aquí en el capilar. Otra es la presión hidrostática intersticial, que esa es la presión que ejerce el líquido aquí, el poquito líquido intersticial que tenemos aquí entre una célula y otra, porque aquí pues esto es tejido periférico. Tenemos la presión oncótica, presión oncótica intracapilar. Presión oncótica se pone así como una pi en griego. Y la presión oncótica intracapilar, esa es la presión que ejercen las proteínas. Las proteínas tienden a jalar el agua, o los osmoles tienden a jalar el agua. Entonces, si jalamos agua, el agua va a pasar de aquí a acá. Si tenemos mucho soluto, muchas proteínas, el agua pasa de aquí a acá, porque los solutos están jalando el agua. Esa es la presión oncótica intracapilar. Y la presión oncótica intersticial, pues esta es la proteína que tengamos aquí, jala el agua del vaso hacia el intersticio. Pero pues básicamente no tenemos proteína aquí en el intersticio porque los linfáticos se la llevan. Entonces seguimos, ya vimos que aumenta la presión, pero aquí nos referimos a la presión hidrostática. Entonces, como al corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre, pues empieza aquí, pues empieza la sangre a ejercer presión en las paredes del corazón. Entonces, eso aumenta la presión, pero es presión hidrostática. Es, digamos, por causa de la sangre, no es por causa de la proteína, es por causa de la sangre, del líquido, que va aumentando la presión. Entonces, todas estas son presión hidrostática. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en las venas pulmonares? Dijimos, aumenta la presión hidrostática. Aquí en los capilares, aumenta la presión hidrostática. ¿Qué pasa con la presión hidrostática intracapilar? Aumenta. ¿Y qué pasa si aumenta la presión hidrostática intracapilar? Aquí el líquido se va a empezar a chorrear. Aquí el líquido, si aumenta mucho aquí la presión hidrostática intracapilar, se va a chorrear, así la sangre se va a pasar del vaso al intersticio. Se va a salir entre una célula endotelial y otra. Aquí están las células endoteliales. Entre una célula endotelial y otra, por aquí se va a salir el líquido, la sangre. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si ahora aquí en el intersticio tenemos más líquido,
tenemos más líquido, porque el líquido se salió del vaso o del capilar al intersticio. ¿Qué pasa si tenemos más líquido? Entonces, como tenemos más líquido aquí, aumenta la presión hidrostática intersticial. Aumenta la presión hidrostática intersticial, porque ahora tenemos más líquido aquí. ¿Y qué pasa con la presión oncótica intersticial? Entonces, recordemos aquí, tenemos presión oncótica, casi no tenemos proteína porque los linfáticos se la llevan. Pero supongamos que aquí tenemos poquita proteína. Si ahora pusimos más agua, pues obviamente esto va a disminuir la presión oncótica. ¿Por qué disminuye la presión oncótica? Porque se están diluyendo aquí. Antes teníamos, digamos, así de líquido y teníamos pues poquita proteína, la poquita proteína que se queda en el intersticio. Y si al chorrar líquido o plasma o sangre, ahora tenemos más líquido, pues ahora está hemodiluido las proteínas que están aquí en el intersticio. Entonces, como pusimos más líquido aquí, disminuye la concentración de las proteínas. Y dijimos, las proteínas son las que ejercen la presión oncótica intersticial. Entonces, si está disminuida la concentración de proteínas, ¿cómo está la presión oncótica intersticial? Entonces está disminuida. Está disminuida porque tenemos menos concentración de proteína, entonces tenemos menos presión ejercida por las proteínas. Entonces un paciente que viene con infarto del miocardio, le cuesta más trabajo al corazón bombear la sangre. Entonces empieza a acumular la presión en retrógrado. No es que la sangre se vaya en retrógrado, no, la sangre no se va en retrógrado, pero la presión empieza a aumentar. Entonces aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas pulmonares y finalmente aumenta la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Eso hace que se chorree aquí el líquido, entonces ahora tenemos más líquido aquí en el intersticio. Entonces aumentó la presión hidrostática intersticial. Y si tenemos más presión hidrostática intersticial aquí, si tenemos más líquido aquí, se diluyen las proteínas. Entonces, si las proteínas ejercen la presión oncótica intersticial, al tener más sangre o más líquido aquí, disminuye la concentración de proteínas. Entonces disminuye la presión intersticial oncótica. Entonces presión hidrostática intracapilar, presión hidrostática intersticial están aumentadas cuando tenemos aquí aumento de las cavidades del corazón izquierdo. Y la presión oncótica intersticial está disminuida. Nos vemos en el siguiente video.